Buenas tardes muchachos y bienvenidos a esta decimoctava clase de nuestro curso de Fundamentos de Metalurgia y Materiales. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que es la parte práctica de nuestro ejercicio experimental número 5, que es propiedades termoeléctricas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver primero los objetivos, equipo, material y reactivos, procedimiento experimental. Eso lo dividí en dos porque, bueno, básicamente hay dos partes, ¿no? La primera es la construcción de un termopar tipo K. Bueno, aquí construcción de un termopar, no dice el tipo, pero bueno, la primera es la construcción de un termopar, entonces vamos a dar equipo, material y reactivos para ese y procedimiento experimental para ese. Y vamos a ver para la obtención de la curva de solidificación de una aleación con bajo punto de fusión. Entonces, esa sería nuestra segunda parte del experimento, ¿no? Lo voy a decir en el orden en el que viene, pero bueno, son dos partes, básicamente. Vamos a dar el tratamiento de resultados que obtengamos. En esta clase no lo vamos a ver completo, vamos a ver nada más qué resultado vamos a obtener y bueno, al final vamos a ver un poquito de bibliografía, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué objetivos tiene la práctica? El primero es que el alumno conocerá los principios termoeléctricos observando el efecto Seebeck experimentalmente. Entonces, la primera es que vean que el efecto Seebeck pues es real, ¿no? Después el alumno conocerá el procedimiento para la construcción de un termopar. En este caso, pues va a ser un termopar tipo K. Después, el último objetivo es que el alumno conocerá la metodología para la obtención y construirá la curva de solidificación para una aleación con bajo punto de fusión. Entonces, esos son los tres objetivos que vamos a perseguir en esta práctica. En cuanto a equipo, material y reactivos, lo primero para la construcción de un termopar, vamos a necesitar pares de alambres de distintas aleaciones. Entonces, acuérdense que el efecto Seebeck se da entre pares de alambres. Entonces, pares de distintas selecciones, pares de alambres cromel-alumel. Entonces, no sé si aquí se alcance a ver, pero una de las formas de diferenciar cuál es el alumel y cuál es el cromel es el que el cromel es un poquito más brillante, un poquito más claro. El alumel es un poquito más grisáceo, más oscurito. No sé si se alcance a ver en el video, pero bueno, cuando los vean en vivo, pues ya lo notarán, ¿no? Un multímetro con caimanes, un imán y un encendedor. Este es un imán. Bifilares cerámicos, que es esta pieza que está aquí. Entonces este está rotito. Por eso se ve lo que hay adentro del mismo. Entonces básicamente son dos canales cerámicos. Un canal cerámico con dos orificios por donde van a pasar lo que son las alambres del termopar, ¿no? Entonces esto lo que hace es que no se toquen entre sí, los mantiene aislados, salvo en la punta, que es donde queremos que estén juntos, ¿no? Y el otro extremo que, bueno, va a estar conectado a esto que son los conectores para termopar tipo K. Entonces este es un macho y este es una hembra. Y tenemos aislante para temperaturas elevadas, también llamado spaghetti. ¿Sale? Para la obtención de la curva de solidificación de una aleación con bajo punto de fusión, que es la segunda parte de la práctica, necesitamos el termopar tipo K que vayamos a armar, que bueno, este es el spoiler, así más o menos les debe de quedar. Una aleación con bajo punto de fusión que teníamos nosotros estaño, entonces es la que vamos a usar. Un adquisidor de datos, que es este dispositivo que está aquí conectado a la computadora y que básicamente lo que hace es convertir una señal análoga en una señal digital y guardarla. Entonces, en este caso va a registrar los cambios en milivoltaje que están asociados a un cambio en temperatura. Entonces, recibe el milivoltaje, lo convierte a temperatura y eso lo registra. ¿Sale? Entonces la computadora puede registrar la medición de temperatura que estemos tomando. Eh, Evidentemente necesitamos la computadora para guardar los datos, que es una computadora que tiene que tener instalando el software de adquisición y una extensión para termopar tipo K, que es esta que está conectado a nuestro termopar precioso que teníamos aquí. Entonces a ese va conectado una extensión que pues, nos va a permitir tener mayor distancia, ¿no? de uso. Y bueno, va a estar conectado al adquisidor en dos terminales, una positiva y una negativa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de qué extremo del termopar es el positivo y cuál es el negativo. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a usar un crisol, que es este crisol cerámico, ¿sale? Donde vamos a fundir la aleación. Vamos a usar unas pinzas para manejar el crisol, un mechero de Bunsen y va a haber línea de gas en el laboratorio para que tengamos flama.
un soporte y un triángulo metálico para sostener el crisol, ¿no? En este caso son de acero, los dos. Y bueno, para esta práctica es importante la seguridad, entonces tienen que usar guantes de carnaza al menos y una careta en todo momento. Además, en esta práctica es muy importante que lleven zapato cerrado, de ser posible, botas con casquillo de acero, ¿sale? Botas de seguridad. El procedimiento experimental, entonces primero para la construcción de un termopar, primero vamos a verificar lo que es el efecto Seebeck, que es la primera parte de la práctica. Entonces vamos a construir pares de alambres que van a estar unidos en la punta. Entonces estos por ejemplo es aluminio con cobre de diferentes calibres. También vamos a hacer lo mismo para el par cromel-alumel. Los extremos libres hay que conectarlos a un multímetro por medio de caimanes y se debe medir la diferencia de potencial en milivolts, ¿sale? Porque es una diferencia muy chiquita. Y bueno, vamos a calentar lo que es esta junta, que es la junta caliente, con el encendedor observando el cambio de voltaje que haya en el multímetro. Esto es lo que nos va a permitir observar experimentalmente el efecto Seebeck. Entonces, bueno, por aquí tenemos para un par de alambres acero-cobre. Eh, un pequeño video, ¿sale? Ay, no sé por qué no me deja verlo. Espérenme un segundito. Mm, aquí está. Ya es que cuando uso el puntero láser me quita la manita, entonces bueno. Aquí está el video. Entonces, ese es el experimento del efecto Seebeck. Entonces, vean que están unidas a los caimanes las puntas de nuestro par metálico. Y cuando yo lo caliento, se genera una diferencia de potencial en milivolts. ¿Sale? Entonces, lo calentamos un poco. Le quitamos la fuente de calor en un segundo. Ahí está. Se quita la fuente de calor. Y empieza a perderse esa diferencia de potencial porque la diferencia de temperatura se hace menor. Entonces, básicamente eso es el efecto Seebeck. Nosotros aplicamos una diferencia de temperatura entre dos extremos de un par de alambres y se ve reflejada como una diferencia de potencial. Entonces, bueno, ahí ya terminó. Y este es para el cromel-alumel, ¿sale? Para el par cromel-alumel. Entonces, vamos a verlo. Es exactamente el mismo experimento. Ahí el alambre es más delgadito. Entonces, un par cromel-alumel. Entonces, yo voy a calentar la junta caliente. Y vean que se hace una diferencia de potencial que es más de 10 veces mayor a la que teníamos, ¿no? Con el otro par. Ahí le quitamos la fuente de calor, por eso empezó a bajar la diferencia de potencial. Pero esta llegaba a menos 40. Entonces hay que tener cuidado porque el signo lo da el extremo o el metal que esté conectado a cada una de las terminales. Entonces si yo los conecto al revés, la diferencia de potencial va a ser positiva. Esto es importante sobre todo porque cuando vayan a medir la temperatura, ya una medición real, hay que tener mucho cuidado que la diferencia de potencial sea en el sentido que debe ser. O sea, el cable negativo, que como vimos en la presentación anterior correspondía al Lumel, tiene que estar conectado en el extremo negativo. Y el cable positivo, que es el Cromel, va a estar en el extremo positivo de lo que es el adquisidor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, vimos que la diferencia de potencial es mucho mayor. Entonces, ¿por qué creen que se use el par cromel-alumel para la construcción de termopares y no un par de metales más común o más económicos? Entonces, bueno, piénsenlo un poquito viendo los resultados de esta pequeña prueba del efecto Seebeck. Y bueno, una vez comprobado que el efecto Seebeck existe, es real, vamos a proceder con el armado del termopar tipo K. Entonces, bueno, para la construcción de un termopártico hay que crear un par cromel-alumel, ¿no? Como hicimos aquí, exactamente esa conexión, pero con los alambres delgaditos, ¿no? Entonces hacemos el par de alambres y verificamos cuál es el negativo, cuál es el alumel. Entonces yo les dije al principio de la presentación que el cromel es un poquito más brillante. Pero bueno, si lo vamos a dejar ojímetro, pues va a estar muy difícil. Entonces, ¿cuál es la diferencia más significativa? Que el alumel es magnético y el cromel no.
Entonces con ayuda de un imán podemos identificar cuál es el alúmel. Lo acercamos al imán y vemos cuál se ve atraído. Entonces vean que ahí está viéndose atraído. Ese es el alúmel, ¿sale? Y el cromel pues no lo atrae, ¿no? O sea, no se pega. Ahí se atoró, pero no se pegó, sino que se atoró. En cambio el alúmel pues sí se veía atraído hacia el imán, ¿sale? Otra vez lo vamos a ver. Entonces acuérdense de verificar la polaridad que va a llevar su termopar, ¿sale? Porque si lo conectan al revés, la calibración inversa no es exactamente la misma. Entonces no va a alcanzar a registrar la temperatura de manera adecuada. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Bueno, ahora, ya que verificamos cuál es el cromel y cuál es el alúmel, vamos a insertar ambos alambres dentro de los bifilares cerámicos, teniendo cuidado de siempre saber cuál es nuestro alúmel, ¿no? Entonces los vamos a meter y hay que tener cuidado que queden rectos y que no se toquen en ningún lugar más que en esta punta, que es la que nos interesa que se estén tocando. Y bueno, ya que lo pasamos por los bifilares, la parte de arriba los vamos a separar con el aislante de alta temperatura, el espagueti, eh, en los extremos libres de cada alambre del par. Esos extremos los vamos a conectar a un conector para termopar tipo K. Vamos a tener cuidado de que sigamos respetando esa polaridad, que el negativo, que es el alúmel, vaya al extremo negativo y el positivo, el cromel, al extremo positivo. Entonces el conector es este de aquí, ¿no? Nosotros desenroscamos estas puntitas, en este caso lo vamos a conectar al macho, porque nuestra extensión tiene un conector hembra, pero bueno, es indistinto, ¿no? Cuál queramos usar, depende de cuál queramos conectar al adquisidor y cuál queramos conectar a lo que es el termopar. Entonces vamos a usar el macho, lo que hacemos es quitar estos tornillos, eso deja expuesta esta parte de adentro que tiene dos tornillitos, entonces estos los levantamos, eh, vean que está marcado cuál es el positivo y cuál es el negativo, aquí también, este es el negativo y este es el positivo, entonces siendo este el negativo, aquí iría el alúmel, y este el positivo, aquí iría el cromel, aquí iría el cromel de este lado y el alúmel de este lado, entonces tengan muy en cuenta que la polaridad tiene que respetarse. Entonces, bueno, desenroscamos un poquito estos tornillos, les amarramos el alambre, ya que está amarrado, sacamos por aquí las puntas, por esta zona que está abierta y volvemos a enroscarlo, ¿no? Aquí ya está conectado, nada más hay que ponerle su tapita. Y bueno, ya que lo tengamos enroscado, pues tenemos nuestro termopar tipo K. Tiene que quedar más o menos justo para que no se llegue a cruzar en lo que son las uniones de los bifilares ni en esta unión, ¿sale? Se tiene que únicamente tocar el par de alambres en esta sección. Este es un termopar comercial, entonces el termopar tipo K comercial, vean que está enchaquetado con una cubierta de acero inoxidable, es mucho más largo, no se ve de esta manera, sino que pues adentro de esa chaqueta de acero inoxidable pues están los cables que están perfectamente bien separados. Si lo doblamos mucho pues se puede romper esa separación, se pueden juntar y entonces ya no sirve, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, y bueno, es básicamente el mismo funcionamiento, solo que este pues es comercial, ¿no? Viene un poquito más estético. Y bueno, por ejemplo, para estas pruebas que requieren que nosotros sumerjamos el termopar, pues no vamos a usar este, ¿no? Porque este pues, se lo va a comer el metal líquido. Entonces nosotros que lo disuelve, ¿sale? Más que nada lo que pasa es que lo disuelve. Entonces como lo disuelve, se nos va a desgastar muy rápido. Entonces mejor usamos uno de estos que es un poco más desechable y que por ejemplo terminamos la prueba, podemos cortar aquí, quitamos este bifilar que ya no sirve y nos queda un termopar chiquito que podemos volver a utilizar, ¿no? Es reutilizable. De hecho aquí todavía tenemos mucho espacio en el espagueti, podríamos llegar a meter un bifilar adicional si lo necesitáramos. Y bueno, después de que ya armamos nuestro termopar tipo A, de que armamos nuestro termopar tipo K y quedó muy hermoso, procedemos a obtener la curva de solidificación para una aleación con bajo punto de fusión. Entonces, para hacer esto, lo primero que hacemos es hacer nuestra conexión de nuestro sistema de adquisición, que era la computadora, el adquisidor y bueno, el termopar que va con la extensión, ¿no? Entonces, lo primero es conectar a la computadora el adquisidor y luego ejecutar el software de adquisición de datos. Y bueno, hay que configurarlo un poquito, ¿no? Para registrar la temperatura. La configuración pues no se las vamos a mostrar ahorita, pero bueno, vamos a ver que sí se hace eso. Entonces, primero se conecta y luego se ejecuta
el software, porque si lo hacen al revés, a veces el software ya no identifica el adquisidor y hay que volver a quitarlo y bueno, hay que hacer así una serie de cosas, ¿no? Entonces lo mejor es que conecten primero el adquisidor y luego ejecuten el software, por lo menos para este modelo de adquisidor que nosotros estamos trabajando. Después conectamos al adquisidor la extensión de Thermopar tipo K. Entonces vean que esta tiene un cable rojo y un cable amarillo. El rojo es el alumel, es el negativo, el amarillo es el cromel, es el positivo. Entonces conectamos el cable rojo a una terminal negativa y el amarillo a una terminal positiva del adquisidor. ¿Sale? Tiene que ser la misma terminal, o sea, los dos juntitos, pero cada uno en su respectivo lugar, ¿no? Negativo y positivo. Y, a la extensión del termopar, pues le ponemos el termopar, ¿no? En la punta. Entonces ya nos queda de esta manera, que era la imagen que teníamos al principio. Entonces, bueno, el adquisidor va conectado a la computadora. Al adquisidor se le coloca lo que es la extensión de termopar en el extremo positivo y negativo. Y bueno, a la extensión se conecta el termopar. Este es el software que usamos de adquisición. Yo sé que lo mejor era tomarle una captura de pantalla, no me juzguen. Le tomé una foto a la pantalla, pero bueno, nada más era para mostrarles el software y es que se me ocurrió de momento. ¿Sale? Entonces una vez que ya establecimos nuestro sistema de adquisición, vamos a poner nuestro sistema para la fusión previo a la adquisición de los datos. Entonces colocamos el mechero de Bunsen conectado a la línea de gas, colocamos nuestro soporte y nuestro anillo, o bueno, en este caso es un triángulo de acero, para sostener nuestro crisol. Y antes de poner el crisol, pues encendemos el mechero. Entonces con ayuda de las pinzas colocamos el crisol arriba del sistema y nuevamente con ayuda de las pinzas colocamos adentro la aleación con bajo punto de fusión. Entonces en este caso estábamos usando estaño. Entonces bueno, el sistema se ve así, visto desde arriba pues va a tener estos bloquecitos de estaño. Y pasado un poco de tiempo pues vamos a tener el estaño totalmente líquido, ¿no? Se ve esta capa como de óxido que se llama escoria, que es justamente el metal oxidado y bueno, ayuda a protegerlo del medio ambiente, entonces no la remuevan porque se va a volver a oxidar, entonces hay que dejarla. Lo que nos interesa es que ya esté líquido completamente, o sea que se vea de esta forma. Y bueno, ya que nuestra aleación está fundida por completo, des- eh, apagamos el mechero de Bunsen. Ujú, y colocamos el termopar tipo K, ¿sale? Adentro de la aleación, que ya está conectado a nuestro sistema de adquisición de datos. Entonces hay que asegurarnos que la punta sea el único lugar donde se esté tocando el termopar, o los alambres del termopar, y que esté totalmente inmersa en la aleación líquida ahora. Y vamos a iniciar el proceso de adquisición de datos y continuarlo hasta que lleguemos a una temperatura que sepamos que ya está todo sólido, o bueno, hasta la temperatura que nosotros queramos, ¿no? Y bueno, vamos a obtener los datos y trazar la curva de enfriamiento correspondiente, que sería el único resultado que vamos a reportar en esta práctica. Entonces vean que aquí ya colocamos nuestro termopar, lo estamos sosteniendo con un soporte universal, y bueno, la junta caliente está totalmente inmersa en lo que es la aleación líquida. No se toca en ningún punto, está totalmente derecho. Aquí no tenemos que ver que no se toque para que sí estemos registrando la temperatura aquí en la punta, ¿sale? Entonces, una vez hecho esto, pues procedemos a realizar la adquisición de datos, ¿sale? Que es esta de aquí. Déjenme ver porque aquí hay videos nuevamente. Necesito cambiar el puntero. Aquí está, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo es el proceso para iniciar la adquisición. Entonces, vean que aquí estoy iniciando ya la toma de datos. Eh, Ahí lo que hacemos es apagar el mechero. Sabemos que la aleación está totalmente líquida. Colocamos lo que sería nuestro termopar totalmente inmerso dentro de la aleación. Vean que está usando guantes de carnaza en todo momento. Y no se ve, pero lleva careta, ¿no? También el profesor que lo está haciendo. Entonces, bueno, ahí está registrando ya la temperatura que tiene la aleación. Entonces, ya una vez que ya la colocamos, ya podemos realizar la medición. Entonces, la dejamos puesta hasta que lleguemos a la temperatura que deseamos, ¿sale?
Entonces ahí está nuestra aleación líquida. Como ya no tiene fuente de calor, pues va a empezar a enfriarse y solidificarse. Vean ese foquito verde, es que está adquiriendo datos. Entonces está trabajando el adquisidor. Estaba registrando temperaturas cada segundo. Se puede hacer con menor frecuencia, pero como es un proceso algo largo, dado que estamos dejándolo enfriar totalmente a la atmósfera, pues con que lo tomemos cada segundo es más que suficiente. ¿Sale? Entonces ese es nuestro sistema. Eh, y bueno, ahí se está registrando lo que es la temperatura que tiene la aleación. ¿Sale? Esta de aquí atrás era una prueba previa a la adquisición de datos. Ahorita la vamos a ver. ¿Sale? Entonces ahí está. Este es el video de la prueba. La prueba era nada más para ver que el sistema de adquisición estuviera funcionando bien. Ahí, me pasé. Aquí. ¿Ok? Entonces básicamente es como se configura, ¿no? De manera muy general, ¿no? Aquí tenemos nuestra pantalla donde vemos cuáles ¿cómo decirlo? Los canales del adquisidor están abiertos. En este caso solo hay un canal abierto, ¿no? Que es el del termopar tipo K. Que va a estar en el canal 1 y le ponemos que es termopártico acá y va a registrar la temperatura en grados centígrados. Estábamos haciendo una prueba de que estuviera bien conectado. Entonces se somete a una llama, iniciamos el adquisidor y entonces debería registrar un incremento en la temperatura cuando nosotros sometamos la punta del termopar a un calentamiento. Entonces está trabajando bien, le quitamos la flama, sigue calentando. Y bueno, básicamente es así como la interfaz del programa, ¿no? Es lo que vamos a ver. Entonces, ahí está la ventana donde nos va a decir dónde queremos guardar los datos. Ahí está la ventana donde controlamos la frecuencia de adquisición. Vean que es un hertz, que es un segundo, básicamente cada segundo. Eh, bueno, ahí empezamos a correr lo que es la adquisición de datos. Esta es una prueba, les digo. Eh, Ahí ya no nos deja hacer modificaciones una vez que inicia y en ese botón nosotros iniciamos lo que es la adquisición. Entonces a partir de este momento todos los datos que registre el adquisidor se van a registrar en la computadora, en la memoria de la computadora. Entonces ahí yo ya lo detuve, nada más era una prueba, ¿sale? Eh, es que no habíamos calentado. Entonces ahí lo detuve, volví a iniciar la adquisición. Ahí vamos a calentar una vez, quitamos lo que es la fuente de calor. Entonces vean que aquí nos está dando como una gráfica en tiempo real de lo que está pasando en el sistema. Podemos acelerarla con el conejito, alentarla con la tortuguita. Entonces, bueno, esta es la interfaz del software a grandes rasgos, ¿no? Lo que podemos ver. Podemos ver la temperatura en esa gráfica que está como en tiempo real. Y si yo vuelvo a oprimir ese botón, que ahorita está como oprimido, que es el de la adquisición, inmediatamente guarda los datos, ¿no? Detiene la adquisición, guarda los datos, ahí me pregunta si la quiero reescribir porque hace rato hice una pruebita de que estaba guardando los datos en ese lugar y bueno, me arroja esos archivos y dentro de la carpeta de ASCII pues va a estar nuestro documento .txt que tenga las temperaturas, ¿no? Que es el que vamos a trabajar, que les voy a enseñar a hacer. Entonces, bueno, esa es una prueba, esa no es la curva de solidificación, esa es una prueba antes de hacer la adquisición tal cual la queramos, ¿sale? Y bueno, cuando nosotros ya iniciamos la adquisición de temperatura en lo que es el sistema o la aleación de estaño, que es estaño prácticamente puro, vean que esto está muy acelerado, ¿sale? No es tan rápido. Entonces, creo que está por 16 este video. Entonces, vean que pasa el tiempo y está un cambio de temperatura, va bajando la temperatura del sólido, ahí hay un corte, porque pues es muchísimo tiempo, es muy largo ese proceso. Y bueno, llega un momento en que la temperatura se estabiliza, ¿no? Eh, ya no cambia la temperatura. Esa es la zona en donde el líquido está pasando a sólido, ¿no? Es un calor latente. Entonces hay una transferencia de calor, pero no se ve reflejada como una transferencia, como un cambio de temperatura, sino que es simplemente un cambio de fase. Entonces el líquido está solidificando. Eh,
Y bueno, aquí en esta ventana podemos ver la medición y en esa pues podemos ver la gráfica como en tiempo real, ¿no? Es únicamente, esa gráfica es únicamente como descriptiva, la escala pues la podemos modificar con, les digo, la tortuguita, la seguir más rápido, más lento, el conejo más rápido, podemos cambiar el límite de los ejes, el color de la gráfica, no la registra, no la guarda, nosotros tenemos que hacerlo posteriormente, simplemente es para ver cómo se está comportando el proceso, ¿sale? Entonces vean que ahí ya la detuve, eso fue después de mucho tiempo. Uh-huh. De hecho, ese ya era el enfriamiento del sólido, el enfriamiento del líquido se estabiliza a los 200 y algo de grados, ¿no? O sea, está cambiando la temperatura, está bajando, 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 bajando. Vean que tiene una cierta pendiente y llega un momento en el que deja de bajar la temperatura y se mantiene como estable, que es el último puntito, ¿sale? Que vimos. Entonces, bueno, ahí ya simplemente detuve la adquisición, que es quitarle este botón. Guarda los datos y los datos van a estar guardados en esa carpeta, ¿no? Entonces, a nosotros nos los arroja de esa manera en un documento TXT que únicamente tiene una columna porque únicamente había un canal activo. Si hubiera más canales activos, pues va a guardar más columnas, ¿no? Y bueno, así termina lo que es el proceso de adquisición con el software, ¿sale? Entonces la frecuencia de adquisición fue de un segundo, para que la tengan muy en mente, ¿sale? Fue un segundo, que eso lo vamos a ver en el tratamiento de datos. Entonces, bueno, eso lo termina. Básicamente son los videos de la parte experimental de lo que sería la computadora. Solo eso es una práctica muy sencillita. Entonces, ¿qué resultados vamos a adquirir? Pues con los datos adquiridos vamos a trazar la curva de solidificación de la aleación seleccionada, o bueno, en este caso la que teníamos a la mano, que era estaño. Y la frecuencia de adquisición en este caso, que es para estaño, es de un segundo. Entonces, ¿a qué corresponde cada una de las zonas con distintas pendientes que se observan en la curva de solidificación? Y si corresponde la curva de solidificación experimental con la temperatura de solidificación experimental con la teórica, son dos preguntas que les pueden ayudar a realizar su análisis de resultados. Realmente, como el único resultado que obtenemos es esta curva de solidificación, no podemos ver mucho más. En la clase pasada les expliqué por qué hay este pequeño subenfriamiento de manera muy general, entonces podrían llegar a analizar un poquito esa parte. Eh, y bueno, básicamente eso es lo que van a obtener. Entonces la bibliografía, nuevamente, pues tenemos este libro que es el Askeland. Viene muy poquito, pero viene algo. Si quieren ver un poquito más de efectos termoeléctricos, pueden ver estos dos que son teoría de termoelectricidad. Y este tiene algunos efectos, algunos ejemplos, ¿sale? De aplicación. Y si quieren ver más de termopares, pues pueden usar este libro o este manual, ¿no? De uso de termopares. Para análisis térmico, pues pueden consultar esta página, ver este es un artículo, me parece. Y bueno, estos son artículos de lo que sería la aplicación. Y bueno, están estos normas ASTM para la medición primero para la calibración de termopares. Ese no es el que más nos interesa. Este sí nos interesa un poquito más para lo que es ya la aplicación, que nos da información acerca de los termopares estandarizados. Y este de aquí nos da no, es la guía para cuando no estamos usando un termopar estandarizado, ¿no? Por ejemplo, si hubiéramos querido usar el cobre acero, pues hubiéramos tenido que usar esa guía, ¿no? Estos son cobre aluminio, el cobre acero era el otro, el que vimos el cambio en milivoltaje. Entonces también recuerden por qué usamos el par cromel-alumel, también les puede ayudar a lo que sería el análisis de resultados, porque se imaginan que el par cromel-alumel pues es mejor, ¿no? Que este par, con base a lo que vieron que era la diferencia de milivoltaje. Y bueno, sería todo por esta clase, muchachos. La siguiente clase vamos a ver un poquito cómo construir esta curva. Y que sería el único resultado de la práctica, ¿sale? Entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta pronto.